Gloria a Dios. Damos gloria al Señor, hermanos, por haber cantado esos cánticos que exaltan y glorifican el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra, al libro de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Lucas 18. Vamos a ir al versículo 18. Lucas 18. El tema de esta noche es recompensa y galardón. Ese es el tema, recompensa y galardón. La palabra del Señor, nuestro Dios, está escrita así. Lucas 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más abrir las sagradas escrituras. Estamos delante de tu presencia con nuestros corazones sedientos, Señor, de tu palabra, de tu poder. Pedimos que en el nombre de Jesús tu gloria descienda, Padre, sobre nuestra vida y nos permitas conocer y entender tus propósitos para con nosotros. Aviva la obra de tus manos en nuestra vida y seas tú, Señor, perfeccionando la buena voluntad tuya sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pido que pongas tus palabras en mis labios para hablarle, Señor, a tu iglesia y para que escuche también todo aquel que nos puede escuchar a la distancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. Yo creo de que una de las cosas que como humanos nos ponemos a pensar en el momento que queremos comenzar el camino del Señor, nos ponemos a hacer cuenta de cuánto vamos a perder, cuánto vamos a dejar. Y eso ha sido el motivo para que muchos no busquen el camino del Señor. Claro, cuando Dios llama al hombre, el hombre no se puede resistir. El hombre corre a Él, el hombre se entrega a Él. Pero mientras llega ese momento, el hombre anda pensando que él quiere ser cristiano, que él quiere estar en la obra del Señor, que él quiere servir al Señor. Pero cuando ve su vida, él dice: pero tengo que dejar tanto, cosa de la cual
Nosotros que estamos dentro del camino del Señor sabemos que las cosas que teníamos miedo de cómo íbamos a hacer, la palabra del Señor dice, para Dios todo es posible. Y de las cosas que creíamos más difícil, el Señor nos sacó de eso. Y el Señor la sacó de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en nosotros. Pero ese temor hay. Y saben, mis hermanos, que hay ese temor cuando uno viene a la fe. Pero también, mis hermanos, ese temor sigue insistiendo en nosotros cuando estamos en el camino del Señor y comenzamos a ver que Dios nos está demandando más. Porque Dios es así. Dios siempre va a querer más de usted. Dios siempre va a querer más de su vida. Dios siempre lo va a querer más cerca. Aunque uno diga, pero es que mire, yo estoy cerca, yo tengo comunión con el Señor, yo adoro a Dios, pero Dios quiere más de usted. Porque ese es nuestro Dios. Alguien que desea más de nosotros. Y eso es algo, mis hermanos, irresistible en nuestra vida, que siempre lo llegamos a sentir. Esa necesidad, ese deseo de Dios. Entonces vemos en la Escritura, mis hermanos, a un hombre, lo cual otro evangelio dice que era un joven rico, el que se acercó y le preguntó al Señor qué debía de hacer para heredar la vida eterna. Este hombre sabía que había vida eterna. Pero este hombre decía, ¿cómo la puedo heredar? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y este hombre espontáneamente él dijo, yo los he guardado desde mi juventud. O sea, desde que él tenía conciencia, era un hombre que él decía, sí Señor, yo he cumplido la palabra y yo me esfuerzo en la palabra. Entonces, se hubiera quedado así Jesús en decir, va, entonces está bien, quédate así. No, él quiere más de ese joven y le dice, entonces ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. ¿Por qué pidió eso el Señor? Porque este hombre, mis hermanos, no solo era rico, sino que amaba las riquezas. Amaba las riquezas que él tenía. Y mis hermanos, para Dios no es nada difícil y no es, mis hermanos, nada imposible darle a quien Él le quiera dar riquezas. Él las da. El problema es, mis hermanos, cuando el hombre pone en las riquezas su corazón. Y el Dios de ellos ya no es Jehová, sino que su dinero, sus posesiones, el poder, la autoridad que ellos pueden llegar a tener. Por eso el mandamiento es, mis hermanos, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y que lo amemos sobre todas las cosas. Pero este joven tenía ese problema. Cuando Jesús, mis hermanos, le hizo ver lo que él esperaba, fue ahí donde él se entristeció. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando vemos lo que Dios demanda de nosotros, muchas veces decimos, no, es que mejor así me quedo. Así estoy bien. Así van pasando los días, yo soy hijo de Dios, yo voy en el camino de la fe, pero ¿por qué? ¿No será que hemos sentido de parte de Dios que Él está deseando, pidiéndonos algo? Claro, la Escritura dice que este hombre se entristeció. Y cuando esto vio Jesús, dijo, cuán difícil entrará un rico en el reino de los cielos. No es que el que tenga riqueza no puede entrar en el camino del Señor. ¿Cómo no? Si lo hay, si eso, como le digo, no es impedimento. Pero cuando el hombre ama la riqueza, entonces el hombre tiene ese estorbo. Mire el otro rico que habla la palabra, que dice que él vio que sus graneros ya estaban llenos y él se afligía y ni dormía pensando cómo hacer para guardar todo el grano que tenía.
Y la palabra del Señor vino a él y le dijo: necio, en esta noche van a pedir tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de qué será? ¿De quién será? Aquel hombre estaba afligido, mis hermanos, por las cosas de esta vida, pero no tuvo tiempo, pues, mis hermanos, para buscar al Señor y para conocerlo a Él. Pero bendito es su nombre, que el cual se ha mostrado a nuestra vida, y hemos conocido al que es verdadero, a Jesús el Salvador, que hemos conocido al Dios Todopoderoso por medio de su palabra. Ahora bien, Jesús, mis hermanos, les dice esto, y entonces los discípulos, cuando oyeron, dijeron: y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ellos dijeron: y entonces, ¿quién, si este hombre no puede? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? En el versículo, mis hermanos, 27, Jesús les respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación depende de Jehová. La salvación depende de Él. Nadie puede salvar a nadie más. Mire, mis hermanos, le voy a poner un caso muy cercano a nosotros. Hay familiares nuestros que no están en la fe, y nosotros deseáramos que ellos fueran buenos cristianos, buenos creyentes, pero no lo son. Son los que meten en problemas, son los que tienen muchas dificultades, vicio y todo. Pero mis hermanos, ¿por qué? Porque yo quiero que él sea salvo, sí. Pero sin embargo, la salvación depende del Señor. Y cuando Él salva al hombre y lo saca de donde quiera esté metido. Y de donde el hombre no puede salir. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Él sí puede, y ejemplo de ello es, mis hermanos, como el Señor nos salvó a nosotros, llegó a nuestras vidas y nos salvó. Entonces nosotros somos testigos del poder de Dios, y podemos decir: Dios nos salvó y nos sacó de donde nosotros no podíamos salir. No podíamos dejar aquellas cosas. Mas sin embargo, el Señor sigue hablándoles y les dice de esta manera, mis hermanos, de que para Dios todo es posible. Entonces dice el 28, Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Pedro le dice: Señor, nosotros no hemos sido como ese joven. Nosotros sí hemos dejado nuestras posesiones. Y nosotros vemos el caso de los apóstoles, los cuales, cuando recibieron el llamado del Señor, dice la Escritura que llamó a Pedro, y instantáneamente él dejó sus redes y su barca y se fue en pos del Señor. Vemos, mis hermanos, a Leví, el cual estaba sentado en el banco de los tributos. Dice que cuando el Señor le dijo: sígueme, ese hombre se levantó y comenzó a seguir al Señor. Entonces vemos de que ellos le dicen: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mis hermanos, la pregunta es: ¿cuánto ha dejado usted por el Señor? ¿Cuánto ha tenido que dejar? ¿De cuántas cosas usted se ha tenido que apartar o abstener por seguir a Jesús? Porque sabía que aquello en realidad era algo con lo cual el Señor ya no lo quería ver. Y de esa manera, mis hermanos, podemos decir de que algunos han tenido que dejar amistades, que de amigos no eran buenos amigos, sino que amigos que nos llevaban a la perdición, y los tuvo que dejar por seguir al Señor. Tradiciones, mis hermanos, que nos enseñaron nuestros padres, y a nuestros padres, nuestros abuelos, y nosotros íbamos allí diciendo: no, yo así como me enseñaron mi papá, así voy a morir. Pero cuando llegó la palabra del Señor a usted, ¿qué tuvo que hacer? Dejar aquello, salirse de aquello, porque entendió el propósito de Dios y atendió al llamado que el Señor le hacía.
Mas sin embargo, mis hermanos, otros han tenido que dejar, como dice aquí, dejaron sus propiedades, dejaron su comodidad y se fueron, mis hermanos, a lugares donde ellos no conocían y no eran ellos, de ellos. ¿Para qué? Para llevar la palabra, para anunciar el evangelio. Vemos el caso, mis hermanos, de los apóstoles que tuvieron que ir a predicar la palabra a lugares donde ellos nunca habían conocido. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque el Señor los había llamado y lo que Dios les demandaba de ellos, ellos lo estaban dando. Ahora bien, llega un momento en que uno dice, bueno, tanto he perdido, y uno ve para atrás y uno dice, tantas cosas he tenido que dejar, me he tenido que apartar, he tenido que sacrificar por el Señor, porque en realidad el seguir a Cristo, mis hermanos, como muchos dicen, sí cuesta, sí cuesta. No, yo no puedo creerle a alguien que no, el camino del Señor no cuesta. Sí cuesta, y no dice que él pues que es un camino angosto. También el Señor dijo, he aquí los envío en medio de lobos. Sed prudentes, sean mansos como palomas y prudentes como serpientes. He aquí los envío como a corderos en medio de lobos. El Señor le dijo, cuando oró al Padre y dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el ser cristiano, el seguir a Cristo, es un peligro que corremos cada día de nuestras vidas. Mas sin embargo, mis hermanos, cada uno recibe esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo para que pueda vivir su vida cristiana, para que pueda someterse a los mandamientos del Señor. Y de esa manera es como vamos caminando en la fe y tratamos de agradar al Señor conforme a la fuerza y el poder que Él nos da por su Espíritu. Pero estos hombres, mis hermanos, viendo cuánto habían dejado y que lo iban siguiendo, le dicen, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él dijo, de cierto digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Este versículo, pues muchas veces es mal interpretado por los que no son de la fe, sino que andan buscando, mis hermanos, por medio de la palabra, otras cosas que no son, mis hermanos, agradables al Señor. Y aquí se agarran muchos para decir, mire usted de tanto y el Señor le va a dar tanto. No, eso no es así. El versículo no quiere decir eso. Y si por allá usted encuentra a alguien que le dice, mire, haga un pacto con el Señor y dele usted tanto y Él le va a dar duplicado o quintuplicado, mentiras. No es así. La palabra no nos dice eso, sino que Jesús le está diciendo a los que han dejado por amor. O sea, no es porque alguien se los impuso, sino porque ellos se vieron la necesidad de correr en pos del Señor y había algo que les estorbaba y ellos lo tuvieron que dejar. ¿Se va a creer que alguien va a dejar su familia y se va a ir feliz? Mentiras. ¿Se va a creer que alguien va a dejar a sus hijos y se va a ir feliz? No, es mentira. Amamos la familia, amamos a los hijos, amamos a los padres, amamos a los cónyuges, amamos a los hermanos, amamos en el Señor, mis hermanos. Pero cuando llega el momento de que se tiene uno que apartar, quizás de lo que más quiere, por seguir al Señor, a esos el Señor le está hablando y le dice, no hay nadie que haya dejado a algo que no le vaya a recibir en este tiempo mucho más.
O sea, nosotros no hemos dejado propiedades, ni familia, ni mis hermanos, ni casas por seguir al Señor. Pero hemos dejado otras cosas. Y todo lo que usted ha dejado o aparentemente usted ha perdido, la Escritura dice, no haya recibido mucho más en este tiempo. ¿Cuánto ha recibido usted del Señor? No haga cuenta cuánto ha dejado o cuánto ha hecho, sino cuánto ha recibido en este tiempo. En este tiempo, ¿cuánto hemos recibido? Si nosotros, como dijo el salmista, si yo enumerara las bondades que Dios ha hecho sobre mi vida, mis hermanos, son sin número. ¿Cuánto hemos recibido? ¿Cuánto es su favor? ¿Cuánto es su gracia? ¿Cuánto es su benevolencia? ¿Cuánto es su misericordia? De tal manera que Jeremías dijo, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca se apartó de nosotros. Su misericordia fueron nuevas cada mañana. ¿Cuánto hemos recibido hasta ahora? Que vemos que el Señor dice que Él tiene cuidado de las aves del cielo. ¿Cuánto más de nosotros? Y le dice, hombre de poca fe, miren las aves y no siembran ni recogen en granero, y vuestro Padre que está en los cielos les da su tiempo que coman. ¿Y cuántas aves son? ¿Y cuántos animalitos? Y Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor dijo que aún, mis hermanos, Él tiene contado los cabellos de nuestra cabeza. O sea, ¿cuánto hemos recibido? Hemos recibido tanto, mis hermanos, que al final, que en medio del dolor, de la tristeza, de los problemas que han sobrevenido sobre nosotros, ¿quién no llora? ¿Quién no se lamenta? ¿Quién ve un futuro incierto? Pero ¿hemos recibido de Dios? Sí, hemos recibido. Hemos sido consolados. Mire, es increíble. O sea, los dolores que el creyente tiene que pasar. Y que cuando lo ven otras personas, lo primero que piensan es y dicen, es que a saber en qué anda esa mujer, ese hombre, por eso les pasó tal cosa. No, si solo son procesos que Dios nos mete. Procesos en los cuales la Escritura dice que Él no pone carga que no podamos llevar. Si usted se siente cargado y si usted se siente que no puede más, la Escritura dice que Él no pone cargas que no podamos llevar. O sea, que lo que ahora nos pasa, Dios sabe que lo pasamos, y lo que ahora sentimos, Dios sabe hasta dónde o de mal nos podemos sentir. Pero una cosa sabemos, Él tiene el control de todo. Entonces podemos decir, mis hermanos, que en esta vida, en este tiempo, hemos recibido mucho del Señor. Si hemos recibido mucho, hemos recibido tanto hemos recibido del Señor. Si hablamos, mis hermanos, de lo material, hemos recibido mucho. Porque ya tienen hijos, pueden ver sus hijos pequeños y uno dice, qué bendición mis hijos. O sea, nunca creí tener hijos. Los que ya tienen hijos grandes pueden ver la bondad de Dios sobre ellos. Podemos ver, mis hermanos, el favor. Los que no tienen hijos, pues, pueden tener esa esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque cada día recibimos del Señor. O sea, lo que hemos dejado, Jesús dijo, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Claro, no vaya a andar haciendo usted esos trueques con Dios, porque dice que Él no hace esos cambios con nadie. De que uno va a decir, yo te voy a dar esto, ¿y tú qué me vas a dar? No haga eso. La Escritura nos dice, mis hermanos, que nos sometamos a Dios, que nos sometamos a Él. Incluso dice que cuando demos, mis hermanos, al pobre, no esperemos recibir nada a cambio. O sea, ¿por qué? Porque mire, Dios lo que quiere es que lo
veamos a Él. Que lo veamos a Él, no es que veamos lo que nosotros hacemos y estemos esperando que después se nos devuelva. No, porque esto no funciona así. Esto funciona de esta manera, que cuando el hombre por la fe le cree al Señor y se comienza a mover en fe, porque su corazón arde, porque Dios ha tratado con él, con ella. A eso, mi hermano, el Señor dice: no hay nadie que no haya recibido mucho más en este tiempo. Y aquellos, mis hermanos, que lo hacen por amor, porque su corazón se mueve a hacer algo por el Señor, mis hermanos, a vivir para Dios, a consagrarse para el Señor, va a recibir mucho más. Mucho más. Es que esto es bueno. Mire, mis hermanos, dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. La Escritura dice que el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Ese es el final de la fe. El autor y consumador de la fe es Jesucristo. Pero el final de la fe es la salvación de nuestra alma. O sea que al fin comenzamos en la fe en Cristo. Y por Cristo, mis hermanos, somos salvos. Por Cristo somos regenerados. Por Cristo nos volvemos unas nuevas criaturas. Por Cristo, mis hermanos, nos sentamos en lugares deleitosos y comemos de sus pastos, bebemos de su espíritu, entendemos la palabra. Por la fe, mis hermanos, comenzamos a caminar y comenzamos a pelear la buena batalla de la fe. Dios nos va equipando, nos va enseñando a pelear esa batalla. Vencemos por la fe, porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Seguimos caminando en la fe, y mis hermanos, y vivimos por la fe, creyendo al Señor. Seguimos en la fe y esperamos en Él, confiamos en Él, y cada día nuestro corazón se va doblegando más y más y más y más a Él. Pero el final de la fe, ¿qué va a ser? La salvación del alma. Esa va a ser, mis hermanos, el final de la fe. Por medio de la fe usted, como dice el libro de Hebreos, por la fe conquistaron reinos y naciones. Por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por la fe vencieron en batalla. Cayeron los muros. El mar se abrió. El Jordán se abrió. Por la fe resucitaron muertos. Por la fe usted va a ver tantas cosas que son para esta vida. Pero el final de la fe es la salvación de nuestra alma. Ese es el final. Ese es el final. Por eso la Escritura nos llama, mis hermanos, a que no seamos perezosos, sino que recibamos galardón completo. Porque vea esto. El libro de Hebreos pone el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Dice la Escritura de que salieron de Egipto con brazo fuerte y mano extendida. Cruzaron el mar en seco. Mis hermanos, vieron a Faraón muerto. Caminaron bajo la nube de día y bajo la columna de fuego en la noche. Tuvieron el tabernáculo en medio de ellos. Comieron maná y bebieron agua de la peña de Oreb. Comieron, mis hermanos, el maná del cielo y vieron a sus enemigos destruidos. Pero dice la Escritura que no les aprovechó, mis hermanos, nada de esto, porque fueron rebeldes y murieron en el desierto. ¿Qué les pasó a ellos? Vieron milagros, vieron cosas grandes, vieron milagros extraordinarios, pero no llegaron a la tierra prometida. Y eso es el problema que podemos notar ahora, que mucha gente ha recibido tanto de Dios y ha recibido tanto en esta vida, que se les ha olvidado que el fin de la fe es la salvación del alma, que no es tanto lo que en esta vida Él nos dé, porque ahora esto es temporal, esto solamente hoy lo ocupamos y mañana lo va a ocupar otro, pero nosotros nos vamos con el Señor y en el Señor tenemos un lugar para nosotros. Esa es la salvación de nuestra alma. Esa es. Israel, mis hermanos, pasó todo eso, pero no entró a tierra prometida. ¿Cuánta gente ha estado en la fe? Y ha sido, mis hermanos, como dice aquí, recibido mucho más en esta vida, pero ya
no están en la fe. ¿Y de qué sirve? Todo lo que tiene es decir, Señor, y sí, grande, mira los milagros que Dios hizo en mi vida. Sí, por eso dice la Escritura que en aquel día le dirá, Señor, Señor, y no en tu nombre echábamos fuera demonios. Y el que le dirá, apártense de mí. No vivamos de el cuento de ayer, no son cuentos, es realidad. Dios ha obrado cosas grandes. Pero no nos quedemos que con eso de atrás, no, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Y la palabra nos dice, mis hermanos, que todo aquel que deja, mis hermanos, por causa del reino y por causa del evangelio, recibe en esta vida mucho más. Sí recibe. Pero mire lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Mateo 13:44. Mire de qué manera nosotros debemos atesorar la salvación que Dios nos ha provisto en su Hijo Jesucristo. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oiga, ¿qué hace este hombre? Dice que el reino de los cielos es semejante ¿a quién? A un tesoro escondido en un campo, que alguien lo halló, lo vio, lo valoró y dijo, voy a vender todo lo que tengo y compro este campo. Primeramente, esto es lo que Cristo hizo con nosotros. Cuando para nadie valíamos nada, para Él era un tesoro escondido en la tierra, nuestras vidas. Y Él dejó su reino, su gloria, se hizo hombre, murió en la cruz para comprar nuestras almas, a fin de que seamos de Él. Pero la Escritura nos dice también, mis hermanos, que andemos de la manera que Él hizo. Que si Él se entregó a nosotros de esa manera, ahora nosotros nos debemos entregar de la misma manera a Él. Que ahora, mis hermanos, nosotros vemos el valor, la gloria y la eternidad, mis hermanos, de Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Encontramos a Jesús, encontramos el camino de la salvación, encontramos al que da vida eterna, encontramos el camino al Padre, encontramos, mis hermanos, al que da vida en medio de los muertos. Entonces, ¿qué hagamos? Dice la Escritura, vamos y vendamos todo lo que tenemos para comprar aquello. No es que usted va a ir a despojarse de las cositas que usted tiene, no, sino de que, mis hermanos, usted tiene que estar dispuesto a dar su vida entera al Señor, sin reservas, sin reservas. Que no haya algo allí que usted diga, no, yo esto no lo doy. Delo al Señor, dele su vida, dele su corazón, dele sus pensamientos, dele sus emociones, dele, mis hermanos, todo lo que usted es, hasta lo más feo que usted ve usted, delo. ¿Por qué? Por adquirir aquel tesoro en aquel campo. Miren, mis hermanos, es que el evangelio es bonito. O sea, el camino del Señor sí es difícil, pero esto es delicioso. Esto es algo tan bello. Sí, que el camino del Señor no es un camino, como dicen, de rosas, sino que es un camino difícil, pero esto es bello, mis hermanos. Esto es algo agradable a nuestra alma. Es que Él es el que tiene palabras de vida eterna. Entonces, si lo hallamos a Él, lo que dice la palabra, este hombre fue y lo escondió y se fue gozoso y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo.
Lo dio todo. Mis hermanos, no se niegue al Señor. No se niegue a Él. Es que esto es personal. Esto no es cuestión que el predicador le va a imponer algo, porque entonces caemos en una religión y estuviéramos implementando mandamientos de hombre. Esto es que oímos la palabra. Mis hermanos, esto es que leemos la palabra y el Espíritu Santo ministra nuestra vida y nos impulsa a hacer esto o aquello para Él, para la gloria de Él. Mis hermanos, nuestra vida es lo que quiere el Señor. El proverbio dice: hijo mío, dame ahora tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso manda el Señor. Entonces, ¿qué? Este hombre va y vende lo que tiene para comprar aquel campo donde había un tesoro escondido de gran precio. Pero luego el 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es lo mismo. Uno es un tesoro escondido. El Señor le dijo a Israel: vosotros me seréis mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Y uno dice: ay, a saber qué cosa tan bonita, un especial tesoro. Cuando me topé con ese texto y fui a averiguar qué era un especial tesoro, dice el comentario, mis hermanos, de los judíos, que es el tesoro o la cosa de más valor que el rey tiene en la mano siempre. Un rey tiene tesoro escondido en sus alcobas, en su bodega, pero él en su mano anda algo que, además de ser hermoso, es de gran valor y es lo que él estima más. Y el Señor dice a Israel: vosotros me seréis mi especial tesoro si dieres oído a mi voz. Mire cómo el Señor dice. Entonces la palabra nos muestra, mis hermanos, de que para Él somos especiales. Entonces el evangelio para nosotros debe de ser algo especial. Es cierto, la salvación no la vamos a comprar, jamás. No nos vamos a salvar por buenas obras, jamás. No vamos, todo lo que podamos hacer, todo, mire, Pablo dice mis hermanos, que él, habiendo sido heraldo para muchos, dice: no vaya a ser que venga a ser anulado. Este hombre dice: no va a ser que tanto he trabajado, tanto he servido y al final yo termine afuera del camino, porque él sabía que ni era por predicar o por servir al Señor. Es que eso es, mis hermanos, parte de la gracia de Dios y de los dones del Espíritu Santo que Él nos da para que sirvamos a Él. Pero no estamos comprando la salvación. No podemos pagar nada. Si algo hacemos es porque Él está en nosotros. Mas sin embargo, el Señor nos habla por medio de estas dos parábolas que sí, Él quiere que para nosotros el evangelio, su palabra, su gran nombre, sea un tesoro, sea una perla preciosa, sea algo especial para nosotros, porque para Él fuimos especiales. ¿Cómo se sentiría usted si usted ama a alguien y aquella persona no la ama de igual manera? No se puede caminar. Entonces el Señor nos ha amado. ¿Qué debemos hacer? Amarlo a Él. El Señor se entregó por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Entregarnos a Él. Entonces vemos en la palabra, mis hermanos, en el libro de Mateo 25, busque Mateo 25 y versículo 21, la palabra del Señor nos dice, 25:31, perdón, Mateo 25:31,
Mira lo que dice la Escritura. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, Cristo viene. Y dice la Escritura, y viene en las nubes y todo ojo lo verá. Mira lo que dice. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, Jesús. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Respondiendo el rey les dirá, en el 40, ven el 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Viene el día de la recompensa, que dice que el Hijo del Hombre se va a sentar en el trono de gloria y van a ser reunidas delante de él, dice, todas las naciones, y los va a apartar a uno a un lado, otro a otro lado, y le dirá a sus ovejas: entrad, benditos de mi Padre. ¿Cómo nos llama el Señor? Benditos de mi Padre. Es que usted es bendito. Dios lo ha bendecido con toda bendición. En esta vida, en este tiempo lo ha bendecido. Pero en ese momento que es el momento en que Él viene, mis hermanos, entonces viene el galardón. Y Él les dirá: entren, porque les dice, el reino está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ellos, mis hermanos, se admiran y dicen: ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos enfermo? Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí me lo hacía. O sea, es el servicio. El Señor, mis hermanos, el Señor viene y trae galardón para su pueblo. Hoy, mis hermanos, servimos al Señor y físicamente no recibimos nada. Pero viene el día del galardón. Viene el día del galardón. ¿Por qué? Porque el Señor viene, dice: he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Y dice que Él viene y la recompensa viene con Él. Él viene a dar recompensa, Él viene a galardonar. Él viene, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar todo lo que usted ha hecho por Él. Usted no lo hace por el hombre. Claro, al servir a Dios es al hombre que se le sirve. Es a nuestro semejante, porque la Escritura dice que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces servimos a Dios, pero ¿a quiénes le servimos? Al hombre. Por eso el Señor dice que aún, mis hermanos, sirvamos a aquellos patrones que son ásperos, que sirvamos bien y que seamos, mis hermanos, seamos gente de buen testimonio delante de ellos. Porque al Señor nuestro Dios servimos. Pero viene el día en que va a haber recompensa. Claro que sí. Miren lo que dice 1 Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. La Escritura dice así. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Cómo debemos estar firmes? O sea, sin movernos ni apartarnos de la fe, de la palabra del Señor. Y constante, o sea, no de otro versículo dice, mis hermanos, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. O sea, que esto sea algo constante, el buscar del Señor, el vivir para Él. Dice, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo crecemos? Por el conocimiento de su palabra. Entonces esto nos lleva a que leamos, a que meditemos en su palabra, a que aprendamos los versículos de la Biblia, y de esa manera va a crecer. Pero dice esto,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si algún día usted ha creído que lo que usted hace en el Señor es en vano, no. El Señor dijo, no hay nadie que no haya dejado todas estas cosas y en esta vida reciba. Sí va a recibir mucho más. Y en el porvenir, la vida eterna. O sea, hay recompensa y hay galardón. En esta vida, hoy que estamos vivos, mis hermanos, pues nos vamos a ver cuánta recompensa es, mis hermanos, que Dios nos da en esta vida. Cuánto añade a nosotros. Y en el final de los tiempos, cuando el Señor venga, vamos a ver galardón. Vamos a ver galardón. Por eso la palabra dice estar firmes y constantes. O sea, no se muevan. Si estoy como en lo natural, uno se cansa. Pero usted descansa un momento y usted sigue adelante. Usted se cansa, no es de que, me voy en un tiempo, no. Métase con el Señor, ore más, lea más la Biblia y va a tener nueva fuerza y va a continuar. Y va a continuar con nueva fuerza. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. Viene el día en que el Señor dirá, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. O sea, Dios va a dar recompensa en esta vida. La va a dar, usted la va a ver sobre usted y sobre sus hijos. Y si le permite ver hijos de sus hijos, lo va a ver. Y si no, ellos van a decir, mi papá, mi mamá, él ha visto cuánto ha hecho Dios conmigo, porque Él es fiel. Pero eso sí, como dijo Job, aunque mi carne se deshiciera en el polvo, yo sé que con mis ojos he de ver a mi Redentor. Y no lo verá otro. Por eso sí estamos seguros que le veremos a Él, porque Él viene y dará galardón. Póngase de pie. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque nos permite, Señor, pasar este momento delante de ti, en el cual nuestra alma puede contemplar la hermosura tuya a través de tu palabra. Señor mi Dios, gracias porque tú tienes planes perfectos. Tienes un propósito de salvación, de conservación, Señor, para el hombre en ti. Gracias, Padre, porque día a día añades, Padre, esa fortaleza a tus hijos, a tus hijas. Cada día, Señor, añades fe. Cada día levanta, Señor, en el poder de tu Espíritu sus vidas. Y cada uno, Padre, va echando mano de la vida eterna. Así tú añadirás, Señor, aquellos que hoy sienten, Señor, no poder. Hazlos libres, hazlos sanos, hazlos salvos, poderoso Dios. En el nombre de Jesús sea tu poder, tu gloria sobre esas vidas, sobre cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque nos has permitido esta noche el congregarnos y estar delante de tu presencia. A ti damos gloria por lo que has hecho en nuestra vida y por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga, hermanos.